Continuamos. Eso te- Otro punto acá de la norma, del reglamento, dice la alimentación a un solo motor. Dice que los conductores de alimentación a un solo motor deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la corriente nominal del motor en cuestión. Ya veremos qué significa esto. En los motores de rotor devanado, los conductores que conectan el rotor con el dispositivo de arranque, conductores secundarios, deben dimensionarse a sí mismos para 125% de intensidad nominal del motor. Si el motor es para servicio intermitente, los conductores secundarios pueden ser de menor sección según el tiempo de funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrá una sección inferior al correspondiente 85% de la intensidad nominal del motor. ¿Qué significa este 125%? Dice, el valor de 125 de la intensidad nominal se estableció contemplando el caso de motores fabricados bajo normas que admiten un factor de servicio superior a 1. ¿Qué es el factor de servicio? Fíjese, está al final, hay una notita que dice, el factor de servicio de un motor eléctrico es un multiplicador que al aplicarse a la potencia nominal, indica la carga de potencia adicional que el motor puede manejar en manera intermitente sin sufrir daños, operando en condiciones de voltaje, frecuencia y temperatura específicas. O sea, el motor siendo un HP puede trabajar mayor que un HP, pero en ciertas condiciones de tensión, frecuencia y temperatura. Debo garantizar que la tensión se mantenga permanente, o sea que la caída de tensión, que este incremento no produzca una baja de tensión menor al 5%. La frecuencia debe ser estable y la temperatura de trabajo debe ser una temperatura ambiente adecuada para el funcionamiento, para que este no supere los 60 grados centígrados de una temperatura normal de funcionamiento del motor. El coeficiente 1,25 o 125% podrá ser reducido si se conoce el factor de servicio real de los motores, pero nunca será superior al 1%. Ese factor va a depender qué capacidad tiene el motor y a qué potencia nosotros le vamos a sacar al eje del motor, qué potencia mecánica le vamos a sacar al eje del motor. Acá puse la definición me dice que la corriente rotor bloqueado, muchas veces usado mucho en la elección de las protecciones, en las bombas de agua contra incendios, en la alimentación de los equipos de aire acondicionado de potencia importante. Dice, el máximo amperaje que consume un motor eléctrico cuando se aplica el voltaje nominal con el rotor inmovilizado, o sea, estando parado el motor, ¿no es cierto? Típicamente al arrancar. En la corriente, por ejemplo, si hay motores que inmediatamente trabajan con el trabajo mecánico, o sea, está frenado porque la carga mecánica no está moviéndose, ese motor trabaja como si estuviera bloqueado el eje. ¿Sí? Entonces, es una corriente de arranque que es como que el eje como estuviera frenado o bloqueado. Esa corriente, la corriente de arranque inicial, que es de 4 a 7 veces, 7,5 veces la corriente nominal, como vimos hace un rato en la tabla, que para el 110 kilowatt era de 7,2 veces la corriente nominal. Fíjense que son valores importantes para 110 amperes, estamos hablando de corriente para ese motor. Acá 110, o para el 132 son 200 amperes multiplicado por 7, por 7,2 son 1440 amperes, más de 1400 amperes. O sea, se tiene que bancar la instalación eléctrica esa corriente en el momento del arranque. Este tipo de motor, lógicamente, difícilmente se arranque directo, salvo que sea un ventilador. Habitualmente tiene arrancadores de velocidad, estrella de triángulo o variadores de velocidad. Pero, ¿se imaginan cuánto necesitaría yo de alimentación de mi fuente de energía para garantizar ese suministro inicial de 140, 1400 amperes para ese motor? De hecho, las GNC, las que venden gas comprimido para vehículos, tienen motores de 150 a 200 HP. Y algunos de ellos la corriente de arranque es de 600 o 700 amperes. Por eso que muchas veces tienen fuente de alimentación o subestaciones exclusivas para esa alimentación. Porque si yo conecto a ese transformador una carga monofásica, que muchas veces conectan lo que es iluminación de estación servicio, a ese mismo transformador,
Si no está bien calculado el cable de alimentación y el transformador no tiene capacidad de entregar esa corriente, tengo baja de tensión que afectan todos los circuitos que estén alimentados aparte del compresor, ¿no es cierto? Entonces hay que tener, en esos casos, en Salta en particular, por general las plantas de GNC o expendedores de gases tienen una alimentación particular dedicada para ese tipo de motores. Aparte, se imaginan las corrientes que inducen esos cables en el momento del arranque. O sea, tengo un campo, una corriente tan grande que en algunas ocasiones calienta. Me acuerdo que en una vez a un cliente se le quemó, porque en el mismo cañero, en la misma cámara de inducción, habían colocado un cable de 16 milímetros, de 4x16, que alimentaba el tractor o todo lo que es expendio de combustible de líquidos y la confitería, todas las instalaciones complementarias de instalación de servicio de gas. Y resulta que después de un tiempo empezó a fallar el cable. Y resultaba que ese cable, como está compartiendo la misma canalización que el cable de potencia del GNC, cuando arrancaba, se inducía tensión en ese cable que empezó a sobrecalentarlo. Calentarlo, que llegó un momento que se pinchó y se puso en cortocircuito porque perdió la negación. Así que muy cuidado tengan mucho cuidado cuando lleven cables de potencia. eh, bueno, también sucedía que estos cables en una de las cámaras había funcionado como una bobina que aumentaba el flujo de la inducción porque se había creado vuelta de cable arriba del otro cable que estaba funcionando mucha corriente. Entonces esa coincidencia, digamos, de situación hacía que de cable de menos capacidad se indujeran corrientes muy importantes que prácticamente lo sacaron del servicio. En el caso del CCM, que sería la carga, CCM son centros de control de motores, tenemos limitación a más de un motor. Dice, los conductores que alimenten a más de un motor deberán estar dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125% de la intensidad nominal del motor de mayor potencia, más la intensidad nominal de todos los demás. Si hay un factor de simultaneidad, como dice más abajo, dice, de existir enclavamiento que implique el funcionamiento simultáneo de algunos de los motores o grupos de motores, o de conocerse la simultaneidad de la utilización, la sección se determinará tomando en cuenta la intensidad correspondiente al motor de mayor potencia, más la corriente del resto afectado por este último valor de factor de simultaneidad. A veces todos los motores son iguales, entonces en esos casos hay que aplicar el factor de simultaneidad para todos los motores. Por supuesto, como son todos iguales, va a estar cubierto este 25% de corriente extra que necesite un motor. Como son todos iguales, seguro que si ese cable cubre todos los motores, va a estar cubierto el 125% que me pide como acceso a la sección. Si hay cargas comunidades mixtas, dice, cuando se debe alimentar a motores y otro tipo de cargas receptores, los conductores de alimentación deben ser vistos para una intensidad no menor de la suma del 125% de intensidad del motor de mayor potencia, más la intensidad nominal de todos los demás motores y receptores, afectando a dichas cargas y motores por un factor de simultaneidad si corresponde adecuadamente calculado. O sea, la planilla de carga nosotros vamos a colocar todas las cargas y vamos a afectar a toda esa carga por un factor de simultaneidad. La suma total de esas corrientes simultáneas, que va a ser afectada por factor de simultaneidad, va a ser la corriente nominal con que calcularemos el cable de alimentación de un CCM o de un grupo de motores. Para aquellos motores que cuenten con equipo de conversión de potencia, estamos hablando de variedad de velocidad, por ejemplo, se debe considerar la corriente de entrada del equipo de conversión de potencia. A veces, los equipos de conversión de potencia trabajan, por ejemplo, los que son hasta 4 kilowatts pueden trabajar con alimentación monofásica, vivo y neutro, y este convertidor me convierte esa alimentación monofásica en una trifásica de 3x220. ¿En qué consiste esa conversión? Que el variador de velocidad trabaja como una UPS. ¿Qué hace una UPS? Entra a alimentación alterna, con un oscilador se convierte en corriente continua, perdón, un rectificador convierte en corriente continua, esa corriente continua entra en un oscilador dentro del variador de velocidad o del inversor o del UPS y se convierte en una corriente alterna de la tensión que yo quiera, de la frecuencia que yo quiera. Variando la frecuencia y la tensión, varío la cupla motor y varío la velocidad del motor.
Entonces, en esos casos, tengo que tomar no la velocidad de salida de ese variado de velocidad, sino, perdón, la corriente de salida, sino la corriente de entrada. Si es monofásico por ser trifásica, la corriente de entrada va a ser mayor que la corriente de salida, porque yo la entrada lo voy a estar dividiendo en tres corrientes de salida. La interacción de las corrientes con contenido armónico de este tipo de carga puede dar lugar a resonancias eléctricas con capacitores de corrección de factor de potencia en el circuito. Es cierto, los variados de velocidad, si no tienen filtros armónicos incorporados, generan corriente armónica en la línea de alimentación que pueden llegar a los bordes de capacitores y entrar en resonancia. Entrar en resonancia significa una impedancia nula o cero, tan baja que se incrementa la corriente de capacitores y se termina quemando, destruyendo inclusive la instalación eléctrica o el tablero de corrección de factor de potencia. Eso requiere un control y requiere tener un relé barimétrico que me mida ese contenido armónico de esa línea. Fíjese que los CCM en este caso no van a incorporar dentro de su instalación interna los bancos de capacitores que harían falta para compensar las cargas. ¿Por qué? Porque los bancos de capacitores requieren un envolvente particular por la generación de calor que ellos tienen. Si lo coloco a la par o en el mismo equipamiento del tablero CCM, me van a aportar calor al conjunto y van a necesitar tener una ventilación extra para todo el conjunto. Cosa que puedo obviar si ese banco de capacitores lo coloco afuera del CCM. Pero tengan certeza que cada vez que yo tenga un CCM, se va a requerir, si son cargas, sobre todo arranques directos, arranques de triángulo, voy a requerir colocar bancos de capacitores para compensar el factor de potencia. Dice, los conductores de circuito, los motores y los aparatos de control de motores deben protegerse de sobrecargamientos debido a sobrecargas originadas durante la marcha del motor o provocadas por fallas en el arranque. El control de sobrecarga son los guardamotores y los relés térmicos. En el caso de arrancadores electrónicos, tanto el arrancador suave como el variador de velocidad tiene la posibilidad de regular la corriente de la carga para que si esté sobrepasada, saque de servicio la alimentación y corte, pare ese motor, porque puede pasar algo está pasando, o está muy sobrecargado, o está frenado, o algo pasa que amerite cortar la alimentación para proteger la instalación eléctrica en definitiva, tanto el motor como la instalación eléctrica. La protección sobrecarga no protegerá contra cortocircuitos, falla a tierra. No obstante, esta protección puede estar incluida en un mismo dispositivo si el mismo responde a la norma IEC 6947 en el caso de los guardamotores. No necesariamente esta protección de sobrecarga también protege el cortocircuito. Nosotros podemos tener un relé térmico como protección de sobrecarga y un guardamotor magnético para protección de cortocircuito. Y hago arriba un diferencial para las fallas a tierra de esa instalación eléctrica. La protección de los motores de potencia asignada o nominal inferior a 0,75 kilowatts, eso tengan presente, quedan a criterio del instalador o el proyectista las protecciones de estos motores. Lo mismo se podrían considerar protegidos por las protecciones de sobrecorrientes y de falla tierra del circuito de alimentación. O sea, con una térmica y un diferencial yo podría proteger estos motores menores de 0,75. O sea, el reglamento no me exige colocar guardamotores protector de falta de fase, secuencia de fase para motores menores de 0,75 kW. Eso va a depender de la decisión del instalador. No obstante, se debe indicar que dichas protecciones pueden no ser adecuadas en muchos casos, por lo que es recomendable la protección con relevos térmicos específicos para motores asociados, por ejemplo, a contactores o guardamotores. Se la sobrecarga, no es conveniente protegerla con térmicas. Es conveniente usar relés térmicos para la sobrecarga. La térmica termométrica debe solamente como una protección de cortocircuito. Los motores de potencia general superiores a 0,75 kW y todos los situados en locales con riesgo de incendio o explosión estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra
En los motores trifásicos, el riesgo de falta de tensión en una de sus fases. O sea, necesito tener un relé monitor de fase que me verifique la presencia de las tres fases, como así también sub y sobretensiones para evitar sobrecargas en la alimentación de eso, o aumento de la corriente por baja tensión. ¿Sí? En el caso de arranque estrella triángulo, que veremos más adelante, es una configuración de arranque distinta al arranque directo, que me permite el arranque de los motores con bobinados en 660/380, un arranque a baja tensión. ¿Qué significa? Que yo el bobinado, en cuenta de alimentarlo con 660 voltios en la configuración eh, estrella, ¿sí? Lo voy a conectar entre 180 voltios, de tal forma que la tensión en cada bobinado va a ser menor, va a trabajar a menor tensión. ¿Sí? Entonces, esa configuración de cambio de estrella triángulo me permite trabajar con un arranque a baja tensión. Eso significa que la corriente inicial de arranque baja casi al 50%. O sea, si el motor requiere 7 veces la corriente nominal en el arranque directo, con arranque triángulo puedo bajarlo a 4 o 3 veces la corriente nominal. Esto es importante, con la fuente de energía que tengo, no es la suficiente para sostener un arranque de 7 veces la corriente nominal. O para bajar la corriente de los cables, bajar la sección de los cables también. La solicitación de los cables en el momento del arranque. El dispositivo de protección queda incorporado dentro de la conexión triángulo, es decir, en serie con cada uno de los ordenamientos. La entidad circula por él, el dispositivo es el 58% de la corriente nominal. O sea, cuando yo hago una conexión estrella triángulo, la regulación del relé térmico se reduce al 58% de la corriente nominal. ¿Por qué? Porque solamente estoy midiendo la corriente de una parte del bobinado y no de todo el bobinado. ¿Sí? Por lo tanto, la regulación del relé térmico debe considerarse un factor de reducción 0,58. O sea, la corriente, en ese caso, cuando regulo el relé térmico, ya lo veremos cuando veamos arranque triángulo, el relé térmico se regula la corriente nominal multiplicada por 0,58 o dividida a raíz de 3. No sé por qué no puedo pasar la página. Mira. Los circuitos de comunicación de este triángulo deben ser realizados con la configuración que produzca la menor sobrecorriente transitoria de conmutación, ya que de lo contrario se puede producir posibles disparos indeseables de la protección de sobrecorriente y disminuir sensiblemente la vida de los dispositivos de conmutación. Esta conmutación de estrella triángulo se hace mediante un temporizador que la transición de uno a otro no es instantánea, sino tiene un tiempo de conmutación de estrella a triángulo de más o menos 100 milisegundos. Eso se debe garantizar porque si no se garantiza, se produce una sobretensión cuando hago la conexión de la transición de una a otra. Por eso dice esto que para hacer el estrella triángulo hay que contar con un dispositivo que se denomina relé estrella triángulo, que viene configurado para esa transición temporizada de estrella a triángulo. Aparte de regular cuánto tiempo va a estar en estrella antes de pasar a triángulo, también me temporiza ya en forma fija, no sé si hay ajustables, yo creo que no, pero una transición fija de 100 milisegundos más o menos entre estrella y triángulo. Aparte de esperar 16 segundos para conmutar, al momento de conmutar, espera 100 segundos más cuando desconecte y vuelve a conectar. Si existe un dispositivo de conversión de potencia, por ejemplo, variable de velocidad, y este incluye protección contra sobrecarga ajustable, no se exigirá la protección adicional contra sobrecarga en el motor en cuestión. O sea, los arrancadores que tengan el arrancador suave o variable de velocidad, se puede regular la corriente nominal de tal forma que desconecten en caso de que ésta sea superada. En esos casos no hace falta poner un guardamotor con relé térmico, ni un relé térmico. Necesito sí un dispositivo de protección por cortocircuito, que puede ser un guardamotor magnético o puede ser un guardamotor solamente magnético o no me salen los fusibles. En particular, Siemens recomienda para protección de cortocircuito de su variador de velocidad fusibles ultra rápidos. Son fusibles, como hemos visto el otro día, se acuerdan, hemos visto el ultra rápido, tiene la particularidad de despejar la corriente mucho más rápido que un fusible tradicional, por la configuración de su composición mecánica
en la varillita, ¿no? En la varillita en la lámina fusible que tiene en su interior. Tiene el mismo formato que el fusible NH, pero es este tipo ultra rápido. Otra protección que hay que tener en los motores es la protección, como dice acá arriba, hay protección contra falta de tensión. Los motores deben ser protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación. Por lo general, se utiliza un relé falta de fase, denominado falta de fase, que es un dispositivo electrónico que está monitoreando la presencia de las tres fases. También monitorea la simetría y la secuencia de esa fase por si acaso agua arriba, por algún hecho de mantenimiento, se haya cambiado la posición de dos fases. De hecho, si cambia la posición de dos fases, eh, conmutar dos fases, puede tener un cambio de giro del motor que estoy alimentando. Por lo tanto, estos dispositivos me verifican que esa presencia de fase que está colocada es la correcta y la que hace que mi motor funcione en el sentido de giro correcto. Y aparte tiene protección también de falta de tensión o máxima y mínima tensión. Si la tensión disminuye por debajo de cierto porcentaje, se incrementa la corriente, porque el motor, recuerden que el motor, cuando yo bajo la tensión, como trata de disminuir su velocidad por baja tensión, aumenta la corriente, el consumo de corriente para retornar a la velocidad del sincronismo. El motor siempre quiere estar cerca de la fricción o quiere sincronizar con la rotación del campo electromagnético en su interior. Esa rotación depende de la cantidad de polo y de los ciclos de la corriente alterna. 50 Hz por la cantidad de polo me va a dar la frecuencia del sincronismo de ese motor. Entonces, si hay baja tensión, ocurre ese incremento de la corriente. Y si hay mucha tensión, por la resistencia que se mantiene constante, va a aumentarse la circulación de corriente, también puede afectar al motor. O sea, la protección por falta de tensión también la tengo que hacer por subtensión y sobretensión. No tan solo que me falta la tensión, sino que baje por niveles convenientes del funcionamiento de ese motor. Dice, dicho dispositivo puede proteger desconectando más de un motor. Yo puedo tener un relé fase único para desconectar el circuito de comando de varios motores, como veremos en el ejemplo a continuación. O tener un falta de fase por cada motor. Según la complejidad del funcionamiento del tablero eléctrico, en algunas ocasiones, algunos fabricantes, algunas líneas de producción, requieren que cada arranque tenga su relé de falta de fase, su transformador para trabajar los comandos de baja tensión, y se configure en una configuración de armado tablero que se denomina 3D o 4A, 4B, que es una configuración de cubicles, y en cada cubicle hay un arranque individual por cada salida. Toda la alimentación está ahí, todas las protecciones están en su interior, y solamente sale el cable a una borrera de conexión. Y a veces esos cubiques son enchufables. ¿Qué significa? Que tengo una bandeja enchufable que se conectan los bones de potencia de entrada y salida, los bones de comando, en una bandejita que se desenchufa y se conecta en sus tableros. Eso lo que permite es trabajar en caliente, que significa que si algún arranque falló, tengo repuesto, desenchufo la bandeja con el guardamotor, el contactor y todo el elemento de protección, y enchufo una nueva bandeja de repuestos para que siga funcionando en la producción. A veces hay líneas de producción que requieren ese tipo de conexión. En el ámbito agropecuario, por ejemplo, se trabaja con gabinetes con una sola configuración, todo en el mismo lugar, sin separar la alimentación, la distribución ni los bornes de salida, sino todo junto en un solo gabinete. En ese caso, bueno, hay que trabajar de forma distinta para hacer el mantenimiento, el reemplazo de un producto que se haya salido del servicio por alguna circunstancia. Dice, si el motor tuviera que llevar dispositivos limitadores de la potencia absorbida en el arranque, será obligatorio que los dispositivos de arranque vuelvan automáticamente a la posición inicial original. Esto es con respecto, por ejemplo, a relés térmicos que tienen la posibilidad de colocar en posición manual o automática la reposición de la conexión en el caso de que hayan disparado. ¿Sí? Al dispositivo, o eso va a depender del tipo de carga y qué es lo que esté alimentando. Si una cinta transportadora, posiblemente no puedo colocar un relé técnico en automático de tal forma que cuando se despeje la falla vuelva a arrancar,
porque puede ser que en ese proceso de rearranque alguien esté subiendo la cinta para reparar algo que trabó y por eso sacó del servicio, por ejemplo, al relé térmico. Entonces, los relés térmicos que tienen la posibilidad de colocar en manual o en automático de la sola posición va a depender del tipo de carga que esté alimentando. En las especificaciones del tablero eléctrico hay que dar estas indicaciones para el que realice la operación del tablero y para el que realice el mantenimiento o recambio o reposición de arranque en el caso de algún desperfecto. Sí, siguiendo con el tema de la condición del arranque del motor con respecto a la alimentación, cuando dice que la alimentación proviene de la red pública de baja tensión, la corriente de arranque de cualquier motor o grupo de motores, incluyendo la carga previa de la instalación, no deberá demandar en total una corriente superior al 40% de la corriente máxima simultánea instalada en la instalación, que se debe calcular a partir de la potencia en kilovatios contratada a la empresa distribuidora aplicando un coseno phi 0,85. Bastante un pequeño trabalengua, pero me dice que en el momento del arranque, ¿sí?, esa potencia del motor que yo tengo no debe superar el 40% de la potencia que yo estoy contratando, porque la empresa me puede solicitar. Eso hay que tener cuidado. O sea, hay que tener certeza de cuál es la capacidad de alimentación que tengo yo en la entrada de alimentación, para no que mis motores no superen el 40%. Por eso es que la empresa distribuidora, perdón, la empresa, sí, distribuidora, cuando hay aumento de potencia en una industria, se hay que gestionar una factibilidad de aumento de esa potencia, ¿sí? Esa potencia hay que tenerla en cuenta al momento de solicitarla, porque, bueno, tenemos que saber si son motores, requerir que la instalación va a ser de tal potencia, pero en el momento de contratar, contrataremos la potencia que realmente necesitamos, menos que el 40%. Tenemos que garantizar que la empresa me pueda brindar ese 40% para que en el momento del arranque esa fuente de energía no tenga algún desperfecto que produzca la baja de tensión que afecte a mi instalación eléctrica y al resto de la instalación eléctrica. Fíjese que cuando yo hago entonces un tablero eléctrico, no tan solo tengo que preocuparme por lo que armo, sino por lo que tengo a la salida y por la alimentación que me va a alimentar a mi tablero eléctrico. Es importante tener en cuenta. Si el cliente tiene la solución o ya está planteado su problema, bueno, es cuestión del cliente. Pero si yo voy a ser el que instalo ese tablero eléctrico, al momento de instalarse, me estoy haciendo cargo de las situaciones de la alimentación a la carga y de la alimentación de la fuente de energía. Eso tengan cuidado, ya paso a ser responsable de verificar que mi alimentación sea la correcta para mi tablero y que las cargas estén conectadas correctamente y que sean cargas que estén correctamente conectadas. Puede ser que me lleguen los cables, pero yo antes de energizarlo, tendré que verificar que cada carga esté correctamente conectada y garantice el grado IP y el IK, como decíamos inicialmente al principio del reglamento. O sea, el motor eléctrico tiene que tener su carcasa sana, su bornero de conexión con su tapa, no puede tener un plástico ahí que tenga un IK1, por ejemplo, que yo me meta el dedo y se rompe el plástico y tome contacto con los bornes de tensión, o sea, tiene que estar la tapa. Si amerita estar en intemperie, en IP54, si está en polo, también IP54. Los orificios cerrados, eso extra para entrada de cañería. Todas esas cosas me tengo que preocupar porque una vez que yo le entrego energía, yo me hago cargo de esa alimentación. Y si no está bien, me tiene que hacer cargo de ese problema. ¿Sí? De hecho, esto le pasa a la empresa distribuidora, por eso es tan exigente en la conexión de los medidores y la exigencia de la cometida. Porque ellos, una vez que suministran energía, se hacen cargo de lo que hay abajo. ¿Sí? Porque el suministro de energía le dan ellos. Entonces, si algo pasa con la energía que ellos entran, son solidariamente responsables de lo que ocurre con ese flujo de energía que están entregando a la instalación eléctrica. Por eso son tan exigentes en la instalación de los medidores. Y dice, los tiempos de sobrecorriente originados en el arranque no deberán superar el 30 segundos. Para cumplir con la condición anteriormente indicada, se podrán utilizar arrancadores con tensión reducida, arranque triángulos, otro sistema que permite cumplir con el objetivo.
El uso casualmente de los arranques trilaterales son para bajar la corriente inicial de arranque, bajar la caída de tensión en la línea de alimentación, bajar el suministro inicial para que este elemento, este motor empiece a funcionar, empiece a rotar. O sea, lo importante es sacarlo de esa situación del motor bloqueado, que es el momento inicial, digamos, que ya sea que mueve una polea o que mueve, en el caso de un moledor, mueve la muela que tiene un volante muy importante, entonces un volumen muy grande, en esos casos, yo necesitaría que el motor trabaje a tensión reducida porque lentamente empiece a girar, vaya sacando, reduciendo el momento de inercia de la carga hasta llegar a la velocidad de prácticamente sincronismo. Un motor que tiene volante y llega a la velocidad de sincronismo del motor, prácticamente no necesita mucha reposición y el motor eh, que lo alimenta, a veces tiene un embrague para desconectarlo, porque no hace falta que esté constantemente el motor funcionando con esa masa del volante pesado que mantiene un torque adecuado. Por ejemplo, en el caso de las máquinas, en la máquina dobladora de chapas, estas tienen un volante bastante pesado, que creo que son de 100 a 150 kilos, con motor de 20 HP, y yo he verificado que cuando empieza a andar la máquina, inicialmente tiene una corriente que es de la placa del motor, y luego cuando está funcionando, este, prácticamente funciona, tiene un control de velocidad de tal forma que, y un embrague que conecta al motor y arranca el motor cuando desciende esa velocidad a cierto valor. Entonces, el motor que alimenta el volante solamente hace rearranque para volver a tomar, que el volante tome la velocidad, digamos, de funcionamiento. Con eso baja muchísimo la corriente. Yo he verificado que el motor 20 HP me consumía un pico de 15 HP en un periodo de 15 minutos como máximo, ¿sí? Por esa circunstancia del funcionamiento. Cuando por característica de máquina conducida no se puede afectar una limitación de la corriente simultánea de arranque o cuando el tiempo de arranque supera los límites anteriores indicados, se va a consultar alternativas de limitación de la empresa distribuidora de energía. Esto se refiere a los 30 segundos. Tengo que tratar que la velocidad de sincronismo llegue antes que ese tiempo. Entonces hay que ver qué arranque elegir para no sobrecargar la línea, porque si sobrecargo la línea voy a tener problemas con la fuente de alimentación y ya no yo mismo, sino también mis vecinos que están tomando la misma fuente. Pueden quedar incluidos en este punto los motores de accionamiento de máquinas de gran inercia o las que presenten arranques pesados, máquinas con arranques frecuentes o que presenten aumentos y variaciones repetitivos y frecuentes de carga, y los motores que, con frenado, con contracorriente o con inversiones de marcha. Queda exceptuado de cumplir esta condición los arranques individuales de motores monofásicos, trifásicos hasta 0,75 kilos. Dice, cuando la alimentación está alimentada con el transformador de propiedad del usuario, en el caso de las grandes industrias, tienen su subestación transformadores internas que son de ellos y el suministro de media tensión, o está alimentado de un generador propio, quedará a cargo del proyectista estudiar los límites de la potencia de los motores de arranque directo que la instalación puede soportar sin perturbar el resto de los consumos y sin impedir el arranque adecuado de los motores en cuestión. Puede suceder que la fuente de energía no tenga una capacidad suficiente para arrancar varios arranques y yo tenga que armar dentro del 16M un arranque secuencial de motores. De hecho, muchas veces lo hicimos en caso de plantas que tienen limitaciones en la producción de energía por los problemas de la empresa distribuida de los de ellos. Entonces, se hace enclavamiento de los arranques y temporizado también para que nunca dos arranques de mucha potencia arranque de forma simultánea, sino que uno arranque, espere que este llegue a la velocidad de sincronismo y recién arranque el segundo. Ese pequeño tiempo de duración quizá no afecta al proceso, puede ser, porque hay una cinta transportadora y otro ventilador, por ejemplo, entonces no va a afectar al funcionamiento global de esa instalación eléctrica. Esto es lo que está indicado en el reglamento, ¿sí? Con respecto a lo que tenemos que tener en cuenta,
en los dimensionamientos de la alimentación, de la salida del motor y los dispositivos que tenemos que instalar en el arranque. Ahora voy a pasar a mostrar un CCM donde se aplicaron estos conceptos. En particular, no se analizó el tema del 125% porque los motores eran casi iguales en los de mucha potencia, entonces no había uno que sobresaliera sobre otros. Varios motores de potencia elevada y otros motores de menor potencia. Primero voy a mostrar el documento final, donde está, sería la ficha técnica del tablero eléctrico que se entregó al cliente. Ahí dónde está. Ah, no, ahí ya no. Ahí parece que lo yo. Aquí salió la presentación. ¿Dónde está acá? Bueno, esto está hecho todo en AutoCAD. Este es el espacio modelo donde están todos los arranques. Está el topográfico del tablero eléctrico, las referencias, notas importantes a adicionar, la información técnica del tablero eléctrico y fichas técnicas de los elementos que están en su interior, como el esquema de conexión del arranque suave, ATS, eh, un relé, las conexiones para hacer la comunicación de comando a distancia, los borneros de conexión de los arrancadores suaves, el esquema de conexión interna, aclarando que en este caso los arrancadores tienen controladas 3 fases y aparte tienen un contacto de puenteo, porque los arrancadores por general trabaja la electrónica en el momento del arranque y la parada, pero una vez que llegó a la corriente nominal, hace un puenteo de los semiconductores y trabaja como si fuera el directo. Hay algunos que no tienen esta parte y esta es una conexión directa. En esos casos yo necesito ese tipo de arrancadores suaves, colocar un contactor agua arriba para eliminar la alimentación a la salida y garantizar que no estén los borneros constantemente energizando los bornes del motor. Un relé de falta de fase, la ficha técnica, la característica del ajuste que tienen que tener el relé de falta de fase. Una planillita con torque de los contactores que se utilizaron en este tablero eléctrico. Y luego están cada arranque con su comando, con las fichas técnicas y el ajuste para cada uno de los arranques. Esto, digamos, en el espacio modelo dibujamos todo lo que interviene en la representación gráfica de cada salida del motor. Fíjese que en este caso tenemos un unifilar genérico completo y luego este mismo está partido por sector. Ahí están los arranques de uno de ellos, perdón, los comandos de un arranque, los comandos de otros, arranques suaves, si no me equivoco. Está la conexión de las borneras de conexión del arranque suave, esta representa el arranque ATS22 de Connexit Q. Los bornes de conexión con su identificación, el cablecito de conexión con su identificación, ese circulito está indicado la identificación que le colocaremos al cable para que no haya una confusión en la conexión. Arranque suave, estos son había arranques suaves, otros son dos modelos de arranques suaves, este es un modelo sencillo y este es un modelo un poco más complejo. Como eran distintas potencias, uno ameritaba, eran de ventiladores uno y el otro eran de cintas transportadoras y de ascensores de granos. Eran CCM de un productor de granos, el acopio de granos, perdón. Los distintos arranques están acá con los distintos arrancadores y las características de cada uno de ellos. Acá fíjense que está indicado todos los elementos de conexión del comando de este arrancador suave. Acá está el esquema que se utilizó para la conexión. Este es el esquema de conexión recomendado por el fabricante. Y fíjense que en esa recomendación para este tipo de arranque recomienda tener una protección termomagnética agua arriba automática con ajuste magnético de cortocircuito, ¿sí? Perdón, este térmico y este magnético, o sea, protección sobrecarga y cortocircuito.
Fusible para proteger la electrónica, que eso no es obligatorio en la instalación, pero es un elemento accesorio para proteger el momento del arranque del suave con mayor certeza por parte electrónica. Un contactor de corte de energía de la alimentación, el motor conectado a la salida, y acá tenemos los contactos auxiliares que se utilizan para hacer el sistema de arranque con pulsadores, marcha, parada. Este es un pulsador externo de marcha, de parada, un pulsador externo de marcha. La bobina del contactor, este que está acá, y tenemos dos fusibles y un contacto auxiliar de la protección termomagnética Q1. Q1 se supone que tiene un contacto auxiliar que indica el correcto funcionamiento o la conexión correcta de ese guardamotor. Cuando cerramos esta llave, este contacto se cierra y significa que el guardamotor está en condiciones y alimentando correctamente la carga. Entonces eso me habilita para poder pulsar ese 2, dar las señales de arranque al contactor y proceder al arranque del perdón, acá está el contactor que me conecta el contactor y estos son contactos auxiliares del contactor que hacen el enclavamiento del arranque para que funcione con arranque en marcha y parada. Este esquema de conexión puede variar según los variadores, según la marca, puede haber distintos tipos de configuraciones, tipos de conexión. Este es particular para este modelo ATS-01. Y la ATS-02 creo que está por acá, o 22. Este es el otro modelo, la ATS-22, tiene un sistema distinto, fíjense, parada y marcha. Son dos pulsadores directamente conectados, dos botones ya específicos de ese arrancador, contactos auxiliares para hacer señalización de arranque o parada, y otro contacto auxiliares para hacer señalización de marcha o de parado o de falla. Creo que este era este de marcha, este de falla y este de funcionamiento del motor 1. Este es una bobina directamente. Este es un piloto de indicador y este es una bobina de accionamiento. Una vez que realizamos todos los esquemas de conexión de comando y potencia, el de potencia está acá, el de comando está acá, hacemos el desglosamiento para poder hacer esta presentación en un formato de hoja que sea más amigable con el que va a revisar y hacer el mantenimiento del tablero eléctrico. Para eso se hizo presentación en láminas, no me acuerdo si eran A3 o en A4, a ver, no me acuerdo todavía. Creo que era en A4, con distintas solapitas acá. ¿Qué pasa? No puedo llegar a la primera. Acá está. Lámina 1. Para ser preciso, tengo la carátula de presentación, un índice, carta. La presentación este sería el documento que va a ir en el porta elemento o porta documento en la puerta del tablero eléctrico, ¿sí? La información del cliente. Acá tenemos un índice de todo el documento. Ahí está el índice de hoja y los elementos, las especificaciones técnicas, indicaciones del instalador y del usuario, cómo debe instalarse, cómo debe utilizarse, las regulaciones de los guardamotores, de los arrancadores suaves, de los guardamotores, etcétera, etcétera. Mensaje importante para el usuario, después veremos con más detalle, ahora quiero mostrar en general. Luego ya empieza la primera etapa del esquema unifilar, que será la parte de potencia de alimentación. Tenemos el interruptor de alimentación, esto está interrumpido acá, bueno, la función se puede ocultar, voy a ocultar porque no molesta el dibujo. Esta línea de puntos significa que la conexión de esa barra continúa, en la próxima lámina va a continuar la conexión de la barra, la de puesta a tierra y el gabinete. Es un gabinete continuo que está dividido por sectores. La primera parte y lo más importante del tablero eléctrico es la parte de la alimentación y las protecciones y la señalización que hemos visto que era exigible para el centro de control de motores. Acá se sumó algo que no estaba especificado en las indicaciones, que es la protección por sobrecarga.
Esta es una instalación en el campo con silo que tiene 20, 30 metros de altura y un cargador de grano que tiene más o menos 40 metros de altura que sirve como para rayos. O sea, posiblemente caiga un rayo en ese lugar. Por lo tanto, toda la parte electrónica de los dispositivos en su interior, como arrancador suave y variable velocidad, deberían tener una protección por sobrecarga debido a esta manifestación de rayo en la instalación. Y también puede ser una caída de rayo en la línea de distribución de la empresa distribuidora que ingrese por la alimentación. Entonces, ameritaba colocar un protector. La señalización de presencia de tensión, esto hoy prácticamente infaltable, tiene que estar siempre indicando la presencia de tensión de la alimentación de las tres fases. Y un relé falta de fase, secuencia de fase, sub y sobretensión. Acá tiene las funciones, es sobretensión, subtensión, temporización en los casos para hacer la reposición automática, y también es un lector de falta y presencia de fase. Es lo que habíamos visto reciente, que necesitaba que estos tipos de arranque tengan ese control de falta de tensión. En este caso le sumamos sub y sobretensión. Luego agregamos una tensión de comando en baja tensión, en este caso un transformador de 224 voltios, de 300 vatios para poder alimentar todas las cargas. Esos 300 vatios se calculó teniendo en cuenta que hay siempre un contactor que arranca y los demás están funcionando, por lo tanto tengo la potencia de llamada de uno más la potencia de funcionamiento de todos los demás. Esa secuencia no indica nada menos que la capacidad de mi transformador. Y ese circuito, como está el comando y alimenta todos los comandos, o sea, si falta tensión acá, se para todo, en ese circuito coloqué la parada de emergencia. La parada de emergencia trabaja energizado permanentemente, de tal forma que cuando yo activo, desenergizo y garantizo que la alimentación del transformador se corta efectivamente. Al cortarse efectivamente, se paran todas las máquinas. En serie con ese circuito para emergencia está el relé de falta de fase, el protector de fase, sub y sobretensión. O sea, este relé que está acá, este contacto que vemos acá, el relé está conectado en esta posición. Este es el contacto auxiliar de este relé falta de fase. O sea, hasta acá tenemos todo lo que es protección, ¿sí? Sub y sobretensión es falta de una tensión, señalización de la presencia de tensión, protector de sobretensión en caso de manifestaciones de caída de rayo cerca del edificio o la línea de distribución, o por maniobra de la línea de distribución. Por supuesto que tengo un interruptor de corte general con un interruptor seccionador porque hago arriba, alimenta a este tablero eléctrico un interruptor automático de 400 amperes. Entonces, el calibre de la protección de cabecera es de 400 amperes. Ya veremos a ese cuánto daba la corriente, pero la corriente andaba más o menos en 250 o 300 amperes. Hasta acá entiende esta parte entonces de las protecciones de que hablamos en la primera etapa, ¿sí? Acá está el protector de tensiones, el formato, la forma de conexión que tiene, cómo están conectados en el circuito. Acá tenemos los rangos de ajuste con que se ajustó los parámetros de sub, sobretensión, falta de fase, reinicio automático, en el caso de que se restablezca la tensión, o sea, toda la información para ajuste de eso estaría en esta parte del documento de la lámina. Siempre hay que hacer una referencia para poder interpretar los dibujos, en el caso que no conozca, poderlo interpretar fácilmente y saber de qué se trata cada representación que tenemos en el que unifilar. Por supuesto, es infaltable la planillita cara al pie. Esto no está conectado porque como esto es un tablero que va a ser instalado por terceros, yo no sé qué cable va a colocar, no sé qué tipo de cable va a instalar, por lo tanto esta parte no se completó. Eso lo tendré que completar luego, el que realizaría el conforme a obra de esa instalación eléctrica y completar su planilla de carga y conectar los cables que instaló, la sección de cables que instaló, que eso va a depender de la longitud de la alimentación. Si es mucha longitud, tendrá que ver la caída de tensión y posiblemente aumentar una sección mayor que la que corresponde por corriente admisible. Un cartel importante acá, esto es
un texto que recomienda el reglamento para colocar en todos los tableros eléctricos que nosotros ejecutamos. Y dice, habría que hacer un cartel que diga esto y tenerlo ya listo para adjuntar a cualquier tablero eléctrico que nosotros hagamos. Dice, ante eventuales reparaciones se deberá mantener la configuración del presente tablero en cuanto a las características de operación y coordinación entre los respectivos dispositivos de protección entre sí y con los dispositivos situados agua arriba y agua abajo de ellos, y los conductores salientes del tablero. De modificarse la configuración, la nueva deberá ser volcada en el esquema unificar presente, manteniendo el mismo grado de legibilidad, fijación e indelebilidad. Este texto es extraído del reglamento y recomienda que lo coloquemos en todos los tableros eléctricos. Vamos a ir a un descansito de 10 minutos y continuamos con esta lámina, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Ya lo vamos a ver con mayor detalle cada elemento. ¿Todo bien? Bueno, hagamos un descansito de 10 minutos hasta las 21:16.